Bueno, buenos días para todos de nuevo. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Victoria Isevejeres y formo parte del equipo de productos de Itaú Personal Bank. En el día de hoy nos va a estar acompañando Florencio Mas, quien es director y socio fundador de Beacon, que son los representantes de la gestora Neuberger Berman. Para los que no conocen, Neuberger es una casa de fondos que es líder mundial en la gestión de activos. Bueno, nos parecía importante en el contexto actual que estamos viviendo de suba de tasas por parte de los principales bancos mundiales, con alta inflación en Estados Unidos, con la ya conocida guerra entre Rusia y Ucrania que lleva varios meses, que puedan escuchar de primera mano cómo ven ellos el mercado y qué esperar de acá para adelante. Concretamente, Florencia nos va a estar contando sobre las oportunidades y desafíos para invertir en los mercados emergentes, más precisamente en deuda de dichos mercados. La idea es que la charla dure más o menos una hora y bueno, que todas las preguntas que tengan nos las pueden hacer llegar a través de preguntas y respuestas, que las vamos a estar haciendo al final. Por último, recordarles que a través de la página web pueden acceder a toda nuestra oferta de fondos de inversión y pueden hacer las simulaciones. Y bueno, cualquier cosa, tienen nuestros contactos ahí para cualquier duda que tengan. Ahora sí, Lolo, te dejo la palabra para que nos cuentes un poco. Muchísimas gracias, buen día a todos. Muchísimas gracias a todo el equipo de Itaú Uruguay por la invitación a esta charla. Un momento muy interesante para hablar de renta fija, para hablar de los mercados, dado todo lo que viene pasando en el año. Así que nada, súper agradecido y bueno, obviamente vamos a dejar espacio para preguntas al final para hacerse un poco más interactivo. Pero bueno, voy arrancando y bueno, creo que vamos o espero que se lleven algunas ideas interesantes respecto a lo que vamos a estar mostrando en la presentación. Solamente muy brevemente sobre la gestora, Neuberger Berman es una gestora que tiene casi 90 años de historia, es una gestora americana, maneja fondos mutuos de equity, renta fija, alternativos, mercados privados, real estate. Hoy la compañía maneja aproximadamente 450.000 millones de dólares en activos, tiene más de 2.500 empleados en 37 ciudades en el mundo, y en renta fija de hecho, el número está un poquito desactualizado, son aproximadamente 200.000 millones de dólares en fondos de renta fija, en fondos de bonos, lo cual lo hace una de las gestoras más importantes del mundo en lo que es el mundo de los bonos. En particular, también respecto al equipo, digamos que maneja bonos de países emergentes o de compañías domiciliadas en países emergentes. Son 37 personas, también es uno de los equipos más grandes del mundo a nivel recursos humanos, o sea, la cantidad de gente que trabaja en el equipo, como también a nivel activos, que se ve acá en esta próxima página, manejando aproximadamente 27.000 millones de dólares entre más de 10 fondos de renta fija emergente, ¿no? Bonos emergentes en dólares, en moneda local, corporativos, soberanos, larga duración, corta duración, y particularmente también algunos productos que se enfocan en diferentes áreas del mundo emergente, como puede ser Asia, China, etcétera, etcétera. Así que no me voy a tener mucho en eso, simplemente un pequeño panorama sobre la empresa y quién les está hablando. Respecto al outlook de mercado, empezar un poco por lo que pasó este 2022. Veníamos ya de un 2021, los últimos meses ya empezábamos a hablar de inflación, empezamos a hablar de más regulación por parte de China en diferentes sectores, sobre todo en el sector inmobiliario, que se generó un poco de incertidumbre, digamos, respecto a la capacidad de pago de muchas compañías y el posterior contagio en todo el resto de Asia. Y bueno, en 2022 obviamente esos temas se consolidaron, empezamos a ver una tendencia de inflación más alta de lo que el mercado esperaba y por ende, digamos, empezamos a ver bancos centrales empezando a subir las tasas de interés para enfriar un poco la inflación, pero obviamente también en ese famoso balance o el equilibrio entre también tratar de no enfriar la economía. También empezamos a ver condiciones financieras y monetarias un poquito más restrictivas. Eso generó un poco de volatilidad, generó que el mercado, tanto en renta fija como en renta variable, empiece a pensar en, bueno, ¿qué pasa si los bancos centrales se apuran mucho con la suba de tasa a nivel económico? ¿Cómo impacta en esto en la economía? ¿Se va a enlentecer la economía o vamos a entrar en algún momento en una recesión? Y obviamente la frutilla del postre, si bien ya veníamos viendo episodios en Turquía, Sri Lanka o en el mundo, digamos, desarrollado también, muchos países que empezaban a mostrar ciertos signos, digamos, de debilitamiento económico, la frutilla del postre fue el conflicto entre Rusia y Ucrania, que le agregó, digamos, incertidumbre, volatilidad, suba de precios de commodities,
y obviamente un montón de signos de interrogación respecto al comercio en el mundo, ¿no? Y cómo continúa, digamos, este mundo tan globalizado que está cada vez menos globalizado. Respecto a nuestros views y entrando muy en detalle en lo que pensamos que va a pasar en el resto del año y también ver un poco de historia para entender por qué decimos lo que decimos. Respecto a inflación, pensamos que va a seguir alta durante el año, pero bajando. Lo que tiene que ver con bienes o con la famosa cadena de suministros, supply chain issues, como dicen los americanos, pensamos que es más fácil de solucionar. ¿Por qué? Porque China, digamos, con este famoso zero COVID policy, o sea, volviendo a hacer lockdowns y por supuesto sin tener mano de obra trabajando en las fábricas y mandando productos a todo el mundo a través de los barcos, bueno, todo eso empieza a encontrar un poco de solución en los próximos meses y obviamente inundar de oferta el mercado hace que los bienes, al menos en nuestro view, empiecen a bajar de precio levemente. Eso probablemente pase durante los próximos 2, 3, 4 meses. Lo que va a ser un poco más difícil que baje es la presión salarial, por ejemplo, en Estados Unidos, donde tenemos un desempleo muy, pero muy bajo, y por eso ponemos que los servicios en este gráfico van a estar todavía un poco altos, digamos. La inflación a nivel servicios en Estados Unidos, producto del costo de la mano de obra, va a seguir siendo un poquitito alto. De todas maneras, pensamos que para los próximos años, próximos 3, 4, 5 años, la inflación baja nuevamente a un promedio alrededor del 2, 2,5%, tal vez 3%, pero en ese rango nos sentimos muy cómodos porque, al igual que pensábamos en 2019, antes de que empiece COVID y empecemos con muchos de los problemas que generaron inflación, pensamos que el mundo se está haciendo cada vez más competitivo, hay cada vez más innovación, cada vez más tecnología, cada vez más productividad, y también, obviamente, desde el punto demográfico, no podemos obviar que digamos, todo lo que está pasando en el mundo, sobre todo en el mundo desarrollado, invita a pensar en una inflación muy, pero muy baja. De hecho, volvemos en los próximos años seguramente a hablar, en algunos casos, en algunos países, de deflación, ¿verdad? Sin ir muy lejos, de vuelta en el 2019, principio de 2020, estábamos hablando de la japonización de la economía americana. Y eso, hablando, digamos, en particular de lo que nos compete hoy, es muy bueno para el mundo de los bonos, ¿no? También derribar un poco uno de los mitos que por ahí en este momento está todo el mundo muy pendiente de, que es: sube la tasa, hay crisis, o sube la tasa, eso es malo para mis inversiones. Acá, a modo de resumen, lo que estamos viendo es que en general la suba de tasa, ya sea la tasa de corto plazo por parte de la Fed o la suba de tasa de 2 o 10 años del Tesoro americano, es negativo. En realidad no. Si miramos históricamente, en promedio las subas de tasa son positivas sobre todo para los mercados de equity, pero también en general para los mercados de renta fija. Lo que sucede es que en el inicio de la suba de tasa, los mercados de renta fija sobrereaccionan, no sabemos bien dónde va a terminar la suba de tasa, entonces el mundo de los bonos, digamos, incorpora o trae a valor presente toda la expectativa futura de suba de tasa, pero después, cuando se acomodan los precios y vemos que en realidad la suba de tasa tiene que ver con bonanza económica, con crecimiento, con un montón de factores positivos para la economía, después tanto las acciones como los bonos terminan teniendo retornos muy, pero muy interesantes. De vuelta, insisto, por ahí los primeros meses son de incertidumbre, son un poco volátiles, y ahí se acomodan un poco los precios, pero a futuro la suba de tasa tiene que ver generalmente con precios más altos, ¿verdad? Como decía hace un rato, recesión no, crecimiento desacelerado tal vez sí. Hay un montón de factores que nos indican que todavía hay crecimiento, que no vamos a entrar en una recesión. Y si técnicamente entramos en una recesión, hablar de recesión es hablar de 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Ya tuvimos uno, por ejemplo, en Estados Unidos el último trimestre. Podría llegar a ser una recesión muy, pero muy suave, muy leve, que de vuelta, técnicamente hablando, es una recesión, pero no es un escenario de crisis tal y cual muchos piensan cuando hablan de recesión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el empleo todavía en Estados Unidos está muy alto y hay crecimiento, digamos, a nivel salarial, porque todavía el consumidor americano, por ejemplo, tiene muchísimo cash en sus balances, porque todavía el efecto de riqueza de haber tenido tantos años de mercados accionarios y mercados de deuda creciendo hace que la gente se sienta más rica y pueda consumir más. Los niveles de deuda todavía siguen siendo bastante bajos en el mundo, sobre todo, digamos, en el mundo del consumidor americano, como vemos en este slide, y un montón de cosas más que nos invitan a pensar que todavía
el mundo es un lugar seguro. Obviamente hay un montón de preguntas que nos hacemos y un montón de asuntos para resolver, pero pensamos que todavía va a haber bastante crecimiento, ¿verdad? Y si nos guiamos un poco por la historia, y sobre todo estos próximos slides, los muestro porque creo que es importante entender qué pasó históricamente en periodos parecidos al que estamos ahora y cómo se terminó resolviendo esa situación o qué pasó en los próximos años. Y voy a mostrar tanto acciones como bonos. La historia nos dice que en general estas correcciones, estos bear markets, como se llaman técnicamente a caídas de más del 20% de la bolsa, son bastante normales. De hecho, en los últimos 40 años tuvimos 9. O sea que en general sabemos que cada 5, 6, 7 años viene algún tipo de corrección, en promedio obviamente. Nunca sabemos exactamente cuándo va a venir, ¿verdad? Y por ahí, para quienes se preguntan por qué no mostramos más información, más años en este gráfico, pensamos que por ahí no tiene mucho sentido comparar la economía y los mercados de hoy con 1930, ¿verdad? Así que tomamos los últimos 40 años que se parecen un poco más, digamos, al mundo que estamos viviendo hoy. 9 veces sucedió esto, pero si miramos acciones, ahora vamos a pasar a bonos. Lo interesante es que en general los periodos buenos, los periodos de bonanza donde las acciones suben, suelen ser periodos en donde la bolsa sube 99% acumulado, ¿verdad? En promedio, y en un promedio de 852 días, y cuando viene la mala, por decirlo así, son caídas de aproximadamente 28% en promedio, que duran aproximadamente 236 días, un poco más de 7 meses. Puesto en un contexto así, a diferencia como lo mostré antes, que obviamente nos invita a tener paciencia, invertir a largo plazo y demás, lo que muestra este gráfico es que realmente uno, cuando está invertido y tiene una cartera bien diseñada, una cartera diversificada y una cartera que la pensó para los próximos 3, 5, 10 años, cuando vienen las malas duran muy poco y las buenas generalmente duran mucho más tiempo y también obviamente nos dan muchas más alegrías, ¿verdad? Ahora, el desafío obviamente en estos momentos es quedarse invertido, es no entrar en pánico, no dejarse llevar por las emociones. ¿Por qué? Porque si invertí en compañías de buena calidad, en países pagadores, digamos, países que tienen buenos balances, países que no están demasiado endeudados, es simplemente cuestión de tiempo. A veces los mercados entran un poco en venta en pánico, a veces los mercados entran en modo toma de ganancias o en modo incertidumbre por cierto tiempo. Eso obviamente hace que las acciones y los bonos caigan de precio, pero es cuestión de tiempo para que eso dé sus frutos, ¿verdad? Por eso el título de este próximo slide es "El timing importa poco", la clave es no vender. Y lo que hicimos acá fue un poco el ejercicio inverso al típico gráfico que ustedes seguramente vieron 1.000.000 de veces, que es el gráfico de, bueno, si compras en los momentos más baratos del mercado, o si compras constantemente todos los años un poquito, cómo te fue a largo plazo. Eso ya sabemos que es digamos, muy interesante y que las conclusiones son muy positivas. Acá lo que les mostramos es justamente el contraejemplo. Es invertir en el pico del mercado, o sea, soy el peor inversor del mundo. Puse plata antes de que explote la burbuja en el 87, $100.000, pero bueno, dije, qué mala suerte, estoy 30, 40% abajo, me quedo invertido. Y después puse $100.000 en agosto del 2000, previo, digamos, a toda la crisis de las .com, y bueno, qué mala suerte, me quedo invertido. Y después puse $100.000 más en octubre del 2007, que fue el pico del mercado también, antes de que empiece la crisis financiera, la crisis de Lehman, y bueno, me quedé invertido. No hice nada, inclusive me quedé invertido con esos $300.000 a través del 2020, donde pasó lo que pasó con COVID, y esos $300.000 al cabo del tiempo se transformaron en $3.8 millones, o sea, un retorno anual promedio anualizado de 10%, hablando del S&P 500, por ejemplo. Y sí hice lo mismo en bonos americanos, en el Barclays US Aggregate Bond Index, que es un índice que incluye bonos del Tesoro americano, bonos corporativos y demás. Gané $1.1 millones, es un retorno anualizado de 5%. Es decir, dos conclusiones muy importantes. La primera y obvia, que ya la mencioné: si invierto en los peores momentos del mercado, me refiero a los peores, el momento más alto del mercado, soy un pésimo inversor, entro justo último antes de que empiece la crisis, pero me quedo invertido, gané mucho dinero. Y la segunda es volver a entender, digamos, la diferencia entre riesgo-retorno, acciones y bonos, ¿verdad? En acciones gano más plata, pero la volatilidad es mucho mayor. En bonos gano menos plata, pero el camino es mucho más constante,
por eso lo importante de tener un balance entre ambos tipos de activos, ¿verdad? Y acá obviamente mostramos un ejemplo, digamos, que es, para mí es el ejemplo que tiene que ver con Apple, ¿no? En el IPO de Apple, cuando Apple sale a la bolsa en los 80, invertimos $10.000 y hoy son 2.5 millones de dólares, realmente una inversión alucinante. Me costaría pensar en una inversión tan interesante como Apple en los últimos 40 años. Este gráfico se ve alucinante, espectacular. ¿Qué pasa si hacemos zoom en los momentos más complicados del mercado, verdad? En los 80, en la crisis.com, inclusive en los últimos años. Bueno, tengo malas noticias y buenas al mismo tiempo. Apple tuvo 9 caídas de más del 30% en toda su historia, y de hecho de esas 9, hubieron algunas que fueron de más del 80%. En los 80 hubo una del 95, una del 80, y en la crisis.com hubo una del 80%. Por eso este gráfico lo llamamos el enorme desafío emocional. La mejor compañía del mundo, la compañía más grande del mundo, por lo menos hasta hace poquito tiempo, antes de esta corrección, una compañía fascinante, innovadora, uno de los innovadores y de los creadores más importantes de los últimos años, Steve Jobs. Haber invertido en Apple fue en el largo plazo una excelente inversión, pero tuvimos que haber bancado las caídas que estamos viendo en este gráfico, ¿no? Entonces, insisto mucho con el tiempo es nuestro mejor aliado y el cortoplacismo, las emociones son claramente el mayor enemigo. Ahora, hablando en particular, digamos, de lo que pasó este año y metiéndonos un poquito más de lleno en bonos emergentes, como pueden ver, el mercado se asustó cuando las tasas empezaron a subir en Estados Unidos, hubo un sell-off importantísimo. En realidad el sell-off importantísimo vino principalmente después del anuncio de la guerra, ¿no? de Rusia y Ucrania, pero se puede ver que tanto en bonos emergentes en dólares soberanos, en dólares corporativos, en moneda local, en donde sea, hubo mucha volatilidad y las caídas fueron brutales, pero eso no quiere decir que a futuro sean malas inversiones. De hecho, quien no vende históricamente tuvo un retorno bastante interesante y de hecho lo hemos visto históricamente. En este gráfico mostramos el CEMBI. El CEMBI es el Corporate Emerging Markets Bond Index, o sea, el índice global de bonos emergentes, pero en particular de bonos emergentes corporativos. Y lo que vemos acá es que históricamente, al menos en los últimos 20 años, los retornos han sido principalmente positivos, las columnas, es decir, se ganó plata en casi todos los años de los últimos 20, salvo algunas excepciones. Las caídas intranuales, es decir, en algún momento del año siempre hay volatilidad, algunos de los precios cayeron, también son naturales, son normales, inclusive en años positivos de los bonos, como pueden ver en muchísimos, en la mayoría, siempre en algún momento algo de volatilidad hay, los bonos caen, después se recuperan y terminás ganando plata a fin de año. Pero lo más importante es la parte de derecha del gráfico, que es mirando las peores caídas que hubo en el 2002, en el 2004, 2009, 2011, meses cortos, ¿verdad? A veces fueron un mes, a veces fueron 2 meses, a veces fueron 3. Las caídas obviamente no le gustan a nadie y duelen, pero si miramos la historia, 12 meses después, en general recuperamos e incluso ganamos un poco más. Es decir, caída del 3%, rebote del 20%, caída del 4%, rebote del 13%, caída del 17%, rebote del 31%. Y esto simplemente mirando a 12 meses. Después a veces que las recuperaciones fueron en 6 meses y a veces que las recuperaciones fueron en 18. Pero en renta fija lo que suele suceder es que los bonos, porque son poco líquidos, porque se venden en bloques más grandes, por un montón de razones técnicas del mundo de los bonos, cuando caen, suelen caer tal vez un poquitito más de lo que debieran haber corregido, y por ende en el rebote, junto con los cupones que nos pagan los bonos, con la tasa de interés, en el rebote los retornos son muy interesantes. Ahora estamos más o menos en los bonos corporativos menos 11, y ponemos un signo de interrogación porque obviamente, bueno, todavía no pasaron 12 meses, pero pensamos que obviamente en los próximos 12 meses hay un montón de oportunidades y el rebote va a ser muy importante. En este gráfico lo vemos desde el lado de los bonos corporativos, y en este caso, en este gráfico, lo vemos desde el lado de los bonos soberanos, el famoso ENVI. Seguramente muchos les suena la palabra el ENVI, porque es el Emerging Markets Bond Index, que también elabora JP Morgan, que es de donde sacamos el riesgo país, cuando hablamos del riesgo país de Argentina, de Uruguay,
de los países latinoamericanos o emergentes, ¿verdad? También el mismo caso, el mismo tipo de gráfico, con los retornos anuales, las columnas, las caídas que vimos en determinado momento de esos años, de vuelta en años que en general fueron muy buenos, y después cuánto fue la caída máxima y después cuántos fueron los rebotes. Muchos piensan o están un poco de alguna manera extrapolando lo que pasó en 2020 o en 2008-2009 con lo que puede ser el potencial rebote que podemos llegar a ver en los próximos 12 meses también en los bonos soberanos, digamos, en este caso. Así que creo que la conclusión o la expectativa, como dije en varias charlas anteriores, es bastante interesante, ¿no? En el mundo de los bonos emergentes también no nos tenemos que olvidar que tenemos, versus el mundo desarrollado, el 84% de la población del mundo, el 72% de la tierra, digamos, en el mundo, en países emergentes, el 56% de las reservas en el mundo, más de la mitad del Producto Bruto, o sea, a nivel demográfico, a nivel tierra, a nivel, muchos niveles, digamos, no los quiero aburrir, realmente tenemos un sinfín de oportunidades y todavía el mundo de los bonos emergentes es relativamente chico respecto al mundo de los bonos del mundo desarrollado. Es decir, son países que típicamente, como se ve en este gráfico, no tienen tanta deuda. Comparando los países emergentes contra países desarrollados, si miramos niveles de deuda histórico, todavía estamos mucho menos endeudados. Es decir, países con crecimiento sostenible y más alto que el mundo desarrollado, bajos niveles de deuda, población creciendo, el consumo en el mundo emergente, sin lugar a dudas, es el consumo que más altas tasas de crecimiento tiene, y ya de hecho la mitad de la deuda del mundo emergente es investment grade, es grado de inversión. O sea que tenemos un montón de buenas noticias que después de que pase un poco esta volatilidad, este periodo de incertidumbre, son esas las buenas noticias que van a hacer que los inversores, digamos, se amiguen de vuelta con la renta fija emergente, con los bonos emergentes, y vuelvan a invertir plata, ¿verdad? Que de hecho es un poco lo que vemos en este gráfico, que se ha permanecido bastante débil. Si miramos los flujos del dinero que entró a los bonos emergentes, ya sea a través de bonos individuales, fondos, ETF, este año viene siendo un año de una leve salida de capitales, cuando en promedio menos como los últimos años han sido bastante fuertes. De hecho, 2022 acá lo vemos un poquito más en detalle. Acá estamos viendo mes por mes y dividimos bonos en dólares y en moneda local. Acá incluimos todo, ¿verdad? Es decir, cuando vuelva a entrar plata, que debería ser en cualquier momento, a bonos emergentes, pensamos que ese efecto técnico de que, bueno, vuelven los flujos y eso hace que los precios empiecen a subir, las oportunidades y los retornos van a ser realmente muy, pero muy interesantes, ¿verdad? Ahora, obviamente hay ganadores y perdedores en todo lo que acaba de pasar con Rusia y Ucrania y en el impacto que tiene. Vemos que definitivamente exportadores importantes como Polonia o como Serbia o incluso Turquía, que exportan gran parte, digamos, de sus productos y servicios hacia Rusia y hacia Ucrania, bueno, definitivamente tienen un poquito más de viento en contra, pero la suba de los precios de los commodities también beneficia mucho a los países ubicados en el Golfo, a varios países de Latinoamérica, es decir, por ejemplo, exportadores de petróleo como Angola, Colombia, Ecuador, Ghana, Nigeria, y también marginalmente algunos países exportadores también de commodities, Argentina, desde el punto de vista del trigo, Sudáfrica, desde todo lo que tiene que ver con platino y paladio. Entonces, muchos de estos países se van a ver indirectamente o algunos levemente, algunos no tan levemente, beneficiados por todo el conflicto porque suben los precios de los productos que ellos están exportando, ¿verdad? Y eso, bueno, obviamente es bueno para su balanza comercial y su balanza de pagos, ¿no? En el caso de China también, que es un tema importante a tener en cuenta, muchas preguntas sobre China y cómo es su impacto al mundo emergente. Obviamente, COVID y Zero COVID Policy, el lockdown que vimos en los últimos meses, hizo que se recalibre un poco la expectativa de crecimiento de 4,5% para este año a un 4%, es decir, va a haber menos crecimiento. Igualmente, obviamente, el crecimiento todavía es importante, 4% es mucho más que muchos países emergentes y sin lugar a dudas muchos países desarrollados. China sigue siendo
una potencia a nivel mundial, un país que definitivamente miramos mucho desde la oficina local de Neuberger, con más de 10 empleados, 10 analistas analizando la macro y la micro de China, y pensamos que en cuanto dejemos atrás un poco todo lo que es la resaca, entre comillas, del COVID y todo lo que fue el impacto, digamos, a nivel consumo, crecimiento, exportaciones, inclusive turismo, China va a tener un rebote en los próximos años bastante interesante para tener en cuenta, ¿verdad? Ahora, nosotros siempre ponemos diferentes escenarios cuando hablamos de bonos emergentes, y en este gráfico, bueno, obviamente tenemos un poco como de supuestos que tenemos que poner para un escenario, entre comillas, semi-negativo, que es nuestro escenario base, digamos, a nivel mundial, ¿no? Un poquito menos de crecimiento, el conflicto de Rusia y Ucrania sigue presente, los commodities siguen altos, pero hay un poco de destrucción de demanda a raíz de eso. En ese escenario, los bonos emergentes, tanto soberanos, corporativos, en moneda local o un mix de los anteriores, rinden alrededor de entre 4 y 9%, dependiendo de lo que estemos mostrando. En un escenario positivo, en donde se saca de la mesa el conflicto de Rusia y Ucrania, llegan a algún tipo de acuerdo y empieza a haber crecimiento nuevamente con inflación bajando, estamos hablando en el peor de los casos de un 8%, en el mejor de los casos un 15%, y en el peor de los casos, en un escenario negativo para los bonos emergentes, o para el mundo y por ende para bonos emergentes, estamos hablando de quedar empatados, digamos, o casi empatados, 0,9, 1,2, 0,2 negativo. O sea que lo positivo de esto como primer mensaje es que en realidad si estamos invertidos en bonos emergentes o si invertimos en bonos emergentes, ya lo peor pasó. Es decir, en el peor de los casos, si se viene un escenario muy, muy peligroso para el mundo, no pierdo plata. O sea que es todo upside. En un escenario moderado o un escenario positivo, los retornos se ven muy interesantes. De hecho, hago una aclaración, esto estaba actualizado el 27 de abril, no llegamos a actualizar la diapositiva, siempre compliance y legales obviamente tienen que rechequearlo varias veces, pero hoy, digamos, este escenario promedio para los próximos 12 meses habla de retornos de doble dígito, de 10, 12, 15% en algunos casos. Con lo cual, porque, bueno, lo aclaro porque obviamente del 27 de abril ahora al 26 de mayo pasaron muchas cosas y los bonos se pusieron bastante más baratos, ¿verdad? Así que obviamente pensamos que hay un montón de oportunidades en bonos emergentes. Acá en particular lo que les vamos a mostrar es cómo están posicionados dos de nuestros fondos más grandes, el Emerging Markets Hard Currency y el Emerging Markets Short Duration. Uno, como el que están viendo en pantalla, más invertido en bonos soberanos y cuasi soberanos, bonos más largos, 7 años de duración, una TIR o un Yield to Maturity, acá dice 8,9, ya es 9,2%, o sea, muy interesantes los rendimientos de los bonos emergentes hoy, calidad crediticia W-, 311 papeles, y acá pueden ver un poco lo que es la exposición, ¿no? O sea, una ponderación importante a México, Indonesia, Azerbaiyán, Colombia, Perú, Egipto, Argentina, sobre todo a nivel corporativo, Ecuador, Ghana, Rumania, Kazajstán, China, y la lista sigue. Y acá por ahí mostrarles un poco lo que han sido los últimos movimientos. Por ejemplo, se ha incrementado levemente la posición a Croacia, Azerbaiyán, Guatemala, Ecuador, Bahamas, República Dominicana, entre otros, y se ha disminuido la posición a Turquía, Costa Rica, México, Brasil, Qatar, China, Chile, Panamá, entre otros. Esto no quiere decir que los de arriba son países que nos gustan mucho y los de abajo no, simplemente son movimientos del portfolio. En algunos casos incrementamos la posición porque un país que venía muy castigado y los bonos se pusieron muy barato, empezamos a comprar. Es ahí donde el manejo activo y el equipo es donde decide, digamos, bueno, ok, este país ya los bonos están reflejando un escenario mucho peor de lo que nosotros pronosticamos, ahí está la oportunidad, ahí empezamos a comprar. Y la misma a la inversa en los de abajo, no quiere decir que todos estos países no nos gustan. Por ahí, en el caso, por ejemplo, de México, o Brasil, o Qatar, o Panamá, son bonos que habían dado buenos retornos y empezamos a levantar un poco la inversión o a achicar un poco la inversión y empezamos a invertir un poco más de esos dólares disponibles en las otras oportunidades, ¿verdad? En este caso es un fondo de bonos más largos, como mencionaba, y donde la duración o la sensibilidad de las tasas de interés
es mayor. Es decir, si las tasas siguen subiendo mucho, este es un fondo donde en general tenemos un poquito más de volatilidad, pero a la inversa también funciona. Si las tasas de interés se quedan quietas o empiezan a bajar, son los fondos de bonos que más suben. Entonces, hagamos el supuesto escenario que la tasa de largo plazo, la tasa de 10 años de Estados Unidos, no sube más o incluso se queda bajando. Bueno, empezamos a ganar tasas de interés del orden del 9.2%, lo cual es un montón. Y haciendo un ejercicio hipotético, digamos, de que las tasas de interés tal vez bajen medio punto, si la tasa de interés bajara medio punto, no solamente nos llevamos los intereses de los bonos, sino que también tenemos apreciación de capital. Es decir, tal vez nos llevamos 3, 4, 5 puntos extra por la suba de los precios de los bonos. Obviamente estamos hablando de retornos muy interesantes en ese caso. En el caso de los fondos de bonos emergentes cortos, Neuberger Berman tiene un fondo que se llama Short Duration Emerging Markets Debt. Lo que vemos, y principalmente para hablar un poco de la oportunidad en bonos cortos, es un ejercicio, un gráfico un poco obvio, casi, digamos, demasiado evidente, que es que en general los bonos emergentes cortos suelen ser más inmunes a las crisis, o sea, suelen caer menos cuando vemos episodios como el 2008, la crisis financiera global, o como 2020, COVID, o digamos el 2013, 2022 inclusive. ¿Por qué? Porque son bonos que ya están a punto de vencer. Son bonos que vencen en 1 año, en 2 años, en 3 años, y si el mercado ya sabe o intuye o espera que ese emisor, ya sea un país o una compañía, tenga la plata para pagar ese bono en cash, digamos, ya depositada en una cuenta para ir haciendo los pagos, bueno, obviamente esos bonos suelen caer menos porque tenés certeza de que van a pagar, ¿no? En el caso de Neuberger, el fondo, como decía, se llama Short Duration Emergente, tiene por ahí una flexibilidad mayor para invertir en bonos soberanos, cuasi soberanos y también corporativos, como se ve acá, más o menos la mitad de la cartera son bonos corporativos. En este caso son bonos más triple B en promedio, triple B menos, o sea, con un poquito más de calidad crediticia, es un fondo un poquito más conservador, pero lo interesante de este momento, perdón, me fui para el otro lado, es que en este tipo de bonos ya tenemos una yield to maturity, una TIR del 7%. O sea que 7% rindiendo estos bonos que vencen en promedio en 2 años con calidad crediticia triple B, se ve como un retorno ajustado por riesgo demasiado interesante, muy atractivo, muy similar en como habíamos terminado el 2018, que en 2019 terminó siendo un retorno del 8% y en 2020 de un 4.75%. O sea, ya desde donde estamos a nivel precios y lo que fue la caída de los bonos cortos, largos, en dólar, en moneda local, de todos los bonos en general del mundo, pensamos que en corta duración emergente la oportunidad de vuelta ajustada por riesgo, es decir, muy poco riesgo, muy interesante retorno, es recontra interesante, ¿no? Acá un poco lo que es, digamos, la exposición por países también, para entender un poco más de qué se trata este fondo. Como pueden ver, en este fondo tenemos un poquito más de flexibilidad, entonces vemos ponderaciones diferentes a la anterior, de manera de por ahí incluir más el mundo corporativo. Entonces tenemos más países, tenemos más diversificación, tenemos un poco más de exposición también, como decía, a bonos corporativos y también a cuasi soberanos y a soberanos. Así que me podría meter un poco más de lleno en cada uno de estos países, pero creo que va a haber un montón de preguntas país por país, así que lo dejo un poco hacia el final de la presentación. Creo que queríamos dejar mucho tiempo para preguntas, así que ya voy haciendo una pequeña pausa, Victoria, y si querés ya empezamos a tomar preguntas, que veo que acá en el chat ya hay varias. Buenísimo, Lolo, clarísimo, como siempre. Sí, en realidad estuvimos recibiendo algunas consultas. A ver, déjame ver. Por un lado, ¿cuál es la perspectiva respecto al aumento esperado en las tasas de interés de Estados Unidos? Un poco hablaste, pero a ver si consideran que la Fed va a ajustar todo lo que está anticipando o que va a terminar priorizando que no afectar el crecimiento económico. Es un poco la segunda. Desde nuestro lado pensamos que obviamente la Fed tiene que comunicar de una manera mucho más clara lo que va a hacer. Perdí un poco de credibilidad la Fed en Estados Unidos subiendo las tasas de interés un poquito más tarde de lo que debería, y por eso la inflación el año pasado terminó superando el 6%,
que para Estados Unidos es un montón, es algo que el público, los inversores piensan que se fue un poco de las manos. En ese orden de ideas, digamos, la Fed obviamente empezó a subir también de a medio punto, que no es lo usual. Típicamente cuando vemos a la Fed subiendo, va subiendo a un cuarto de punto y va viendo cómo va reaccionando la economía. Ahora, subiendo de a medio punto y viendo que el mundo se ha vuelto un lugar un poquito más frágil por China, Rusia, Ucrania y por muchas de las razones que mencionábamos recién, posiblemente tengamos algún tipo de pausa antes de fin de año. El mercado está preciando que hacia fin de año la Fed va a subir sin ningún tipo de pausa, y nosotros creemos que en la medida que la inflación empieza a mostrar algunos números un poquito más bajos hacia fines de Q3 o tal vez durante Q4, o sea, el último trimestre del año, ahí vamos a empezar a ver una Fed tal vez empezando a subir o de a cuartos de punto o incluso frenando la suba de tasa de interés, lo cual obviamente sería una señal para los inversores que tienen toda esta incertidumbre y que piensan que la tasa de interés puede ser un detractor para los bonos y para las acciones, una señal muy positiva. Eso refiriéndonos a la tasa de corto plazo. Generalmente la tasa de largo plazo, la que maneja o la que manejaba la Fed también a través de recompra de bonos y demás, en realidad es la tasa que al final del día maneja más el mercado que la Fed. También pensamos que por ahí va a ir convergiendo hacia una tasa de 10 años de alrededor de 3%, que es más o menos donde estamos ahora, no estamos muy lejos, porque esa es la tasa que por ahí va más hacia donde termina estando la inflación. Así que con 3% y sin una suba más importante, definitivamente algo positivo tanto para acciones y para bonos. De hecho, en general se dice que una tasa por encima de 4% ya empieza a generar daño en la economía. Pero cuando venimos de tasas muy bajas y estamos entre 2, 2,5, 3, 3,5 o por debajo de 4, generalmente todavía ahí la suba de tasa no genera un impacto negativo, sino todavía es un impacto en promedio positivo, como mencionaba hace un rato. Perfecto. Después, si piensan que el mercado ya incorporó las subas esperadas en las tasas y por ende los precios están sobrecastigados. Definitivamente, como mencioné al principio de la charla, muchas veces los mercados son un mecanismo, digamos, de traer a valor presente todas las noticias del futuro, ¿verdad? Siempre se dice que en general la bolsa cae antes de que haya una recesión porque ya el mercado está preciando que se viene una recesión. Entonces el mercado, en definitiva, muchas veces lo definimos como la sumatoria de las expectativas de todos los que están participando y eso traído a valor presente. Con la tasa de interés pasa un poco lo mismo. Cuando todos los inversores dicen, bueno, ok, Powell dijo que durante el año van a hacer todo esto, muchas veces directamente ya lo incorporan en los bonos y en las acciones el día 1, el día 2 o ese mismo mes. Entonces, cuando termina no pasando lo que Powell había dicho, obviamente ahí es donde empieza a haber el reajuste. Y lo que pensamos nosotros es que el reajuste debiera ser positivo. Le vemos muy poca probabilidad a que la tasa de interés suba más de lo que ya anticipó la Fed, pero le asignamos cierto nivel de probabilidad bastante importante a que las tasas de interés finalmente no suban lo que la Fed había dicho. Y si eso es una sorpresa, que el mercado en teoría podría o debería tomar de manera positiva, esa no suba de tasa extra o no suba de tasa completa que había anunciado la Fed, termina siendo muy positivo tanto para los bonos como para las acciones. Pensamos que ya los bonos y las acciones están incorporando gran parte de eso. Es difícil decir, bueno, el mercado va a subir a partir de la semana que viene, porque ese timing nadie obviamente lo sabe, pero lo que sí pensamos y sí tenemos mucha convicción es que tanto en el mundo de los bonos como en el mundo de las acciones, gran parte de las malas noticias ya están incorporadas, o prácticamente todas. ¿Puede haber un poquito más de corrección? Posiblemente sí, no lo sabemos, pero pensamos que si hay una corrección, si hay más caída de precios tanto en los bonos como en las acciones, puede llegar a ser muy leve, digamos, o sea que ya estamos tocando o estamos testeando los mínimos de esos mercados y definitivamente tenemos muchísima convicción, como siempre ha pasado, estamos guiándonos también un poco en la historia, que ya en estos niveles, comprando bonos que ya cayeron en niveles de doble dígito, comprando acciones que depende de lo que estemos mirando, ya cayeron 10, 15, 20, 30, 50%, dependiendo del mercado,
para los próximos 12, 18, o para decirlo, digamos, como siempre recomendamos, invertir a no menos de 3 años, para los próximos 3 años estos van a ser inversiones muy, pero muy interesantes. Acá es donde realmente se gana mucha plata para los inversores que tienen obviamente el estómago para aguantar, poner plata en estos mercados, pero también para los inversores que tienen el estómago para no vender lo que ya tienen. O sea, por más que haya comprado el año pasado o el año anterior, si en estos momentos me quedo invertido y no dejo que las emociones me ganan, los próximos años suelen ser recontra positivos. Bárbaro. Acá preguntan, ¿qué es más fuerte, la suba de tasas o el desarme de balance, dejando de comprar títulos y vendiendo los que tienen en cartera? ¿Qué impacta más si la suba de tasa o él, perdón, se cortó El desarme del balance, de la hoja de balance. Nosotros pensamos que es un poquito más el desarme de la hoja de balance de la Fed. ¿Por qué? Porque la suba de tasa es muy leve, es muy moderada, es muy gradual. De hecho, nuevamente, pensamos que incluso este fin de año podemos ver una pausa, pero la inyección de liquidez que hubo por parte de la Fed fue importantísima. Obviamente también pensamos que puede no ser un desarme de balance tan radical, tan agresivo. No necesariamente la Fed tiene que desarmar el balance de la noche a la mañana, pero toda esa liquidez que se ha inyectado a través de los bancos centrales, a través de los bancos comerciales, y que ha llegado digamos, también a generar que la bolsa suba un poquito más de lo que debiera, también es algo muy importante a tener en cuenta, porque es un factor que si la Fed también desarma el balance demasiado rápido, podría generar mucha más volatilidad, podría generar mucha más daño de lo que debiera, y obviamente desde ya la Fed lo está teniendo en cuenta. Perfecto. Y bueno, acá, como comentabas, metiéndonos un poco más en países, ya llegó alguna pregunta de, bueno, capaz que dónde ven más oportunidad, en qué país ven más. Después nos preguntan cómo ven Argentina, si corre riesgo de pago de intereses en los próximos años, cómo ven un poco la situación puntual en Argentina. Excelente. Sí, como mencionaba, acá tengo varios slides sobre, digamos, beneficiarios o países que, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con el petróleo alto, bueno, desde ya Angola es un gran beneficiario de todo esto, Ecuador, Nigeria. Nos gusta sobre todo países que están en posición exportadora de petróleo y de gas, que desde ya tenemos la gran mayoría, digamos, en LATAM, en el Golfo, en Medio Oriente. Nos gustan mucho países exportadores de soft commodities también, es decir, Argentina es un poco es un milagro que el tipo de cambio no esté en 200 y largo. Tuvimos un poco el viento a favor de los precios de los commodities altísimos, el trigo, la soja, y siguen estando altos, y aún así corremos riesgo, hay un alto riesgo, ya está incorporado en los precios de los bonos de cesación de pagos. Muy probablemente haya una reestructuración de la deuda soberana, particularmente, no necesariamente de la deuda corporativa. Mencioné también países de Latinoamérica, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, que perdió el estatus de grado de inversor en los últimos años, pero definitivamente los precios ya reflejaron algo mucho más negativo. También tenemos elecciones en Colombia y la izquierda obviamente tiene muchas chances, eso al mercado no le gusta, entonces los precios de los bonos se ven bastante atractivos. Chile también corrió la misma suerte, los precios de los bonos de Chile ya incorporaron bastante daño, con lo cual ya se ven bastante atractivos. Y de vuelta vuelvo a Argentina un poco para mencionar la nota de cautela. No es que no nos guste nada de Argentina, insisto, bonos corporativos se ven bastante interesantes, algunos bonos provinciales, pero la deuda soberana muy probablemente corra la suerte de tener que reestructurar tal vez el año que viene, tal vez dentro de 2 años, pero definitivamente hay una falta de dólares y hay una falta de inversión en el país que hace que la situación sea muy compleja y muy frágil todavía, ¿no? No mencioné nada de Uruguay, en la última charla sí lo mencioné. Nos parece que Uruguay, desde el punto de vista riesgo-retorno, se ve bastante interesante. Obviamente, quienes están en Uruguay saben que los precios de los bonos uruguayos no han caído tanto, no han sufrido la misma suerte que muchos de los otros países, porque la situación económica de Uruguay, por la balanza comercial, la balanza impositiva también se ve muy sana todavía. De vuelta, insisto, no es de lo que más rinde, pero sí creemos que en estos precios, por el riesgo que estamos asumiendo con Uruguay, que es muy bajo, los bonos se ven relativamente atractivos, ¿verdad? Así que todo, como siempre, digamos, en el mundo emergente, es un trade-off entre el riesgo que estoy dispuesto a asumir
y el retorno que estoy buscando, ¿verdad? Hay países que están pagando intereses muy altos y el riesgo es elevado, pero bueno, obviamente la inversión a futuro puede tener mucho mejor retorno, y hay países que tienen por ahí un mix muy diferente, donde los intereses son más bajos, pero el riesgo es mucho más bajo. Lo que tratamos de hacer en fondos de inversión, yendo de vuelta al fondo Emerging Markets Hard Currency o al Short Duration Emerging Markets, que son los dos fondos principales de Neuberger en renta fija que se ven hoy muy atractivos, es tratar de balancear un poco esos riesgos, ¿verdad? No ir todo hacia alto rendimiento, todo hacia alto riesgo, sino tener un mix entre los países que están pagando mucho más interés de lo que debieran por el riesgo que estamos asumiendo, y también países más estables, más conservadores, que sabemos que van a ser por ahí un poco el refugio del portfolio o el lugar en donde sabemos que ahí no vamos a tener ningún tipo de sobresalto. Bueno, buenísimo, Leo, ya nada, cubrimos las preguntas, clarísimo, gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Aprovecho de nuevo a recordarles que pueden acceder a la oferta de fondos a través de la web para hacer simulaciones, compras y demás. Cualquier cosa tienen nuestros contactos ahí, y vamos a estar compartiendo la charla por mail, quedó grabada y la vamos a estar compartiendo por mail con la presentación. Y bueno, quedamos a las órdenes y gracias a todos. Un placer, gracias a todos, gracias al banco por la participación, la invitación a la charla. Reitero, a modo de resumen, reitero un poco la necesidad de mantener la calma. Estos momentos han pasado 1000 veces anteriormente, no es la primera ni la última vez que vamos a ver volatilidad en los mercados. En estos momentos realmente se gana mucha plata estando tranquilos, reinvirtiendo, rearmando nuestro portfolio de manera diversificada, pensada. Hablen mucho con su asesor financiero, es importantísimo en estos momentos analizar y entender cuáles son las oportunidades que hay en los diferentes mercados. Clave no tratar de hacer lo que llamamos la heroica, digamos, tratar de, bueno, estoy 5%, 10%, 15% abajo y trato de ganar todo comprando un solo bono o una sola acción, o pasando a un perfil de riesgo más alto de lo que en realidad tengo. En estos momentos es simplemente dejar que nuestras inversiones hagan lo que tienen que hacer. Tenemos a los mejores CEOs del mundo, los mejores inversores del mundo, trabajando en las compañías en las cuales invertimos. En estos momentos es donde generalmente esos inversores invierten y compran y salen al ataque. De hecho, hemos visto mucha actividad de fusiones, adquisiciones. Elon Musk está comprando Twitter porque ve que en estos momentos está barata y lo ve como una gran oportunidad. Microsoft salió a comprar, Warren Buffett salió a comprar en estos momentos. O sea que vean esas noticias, vean qué hacen los inversores más inteligentes del mundo, hacia dónde va la plata inteligente, el famoso smart money, y sigan eso, digamos, sigan esos ejemplos. No digo que compren lo mismo, sino que se animen a mirar las oportunidades que hay hoy, porque quien está líquido hoy o cobró intereses hoy y tiene plata para invertir en estos precios, sin lugar a dudas en los próximos años se lo va a autoagradecer. Así que gracias a todos, encantado de participar, y ojalá que dentro de un año o dos tengamos esta misma charla y veamos lo que fue el rendimiento de los bonos emergentes y de las acciones y demás, y lo veamos esto como una anécdota más y como una corrección más y una oportunidad más de haber invertido a precios baratos. Buenísimo, muchas gracias a todos. Un saludo, buena semana. Chao.